Welcome to Lesson 30. Bienvenidos a la lección número 30. No lo puedo creer, esta es nuestra última lección de vocabulario, de gramática, de inglés formal. Por lo tanto, usted debiera estar muy orgulloso de sí mismo, debe estar muy contento y sobre todo ya debiera estar hablando por aquí, por allá. Ya no debe necesitar a alguien que le traduzca en cualquier momento. A lo mejor ya está leyendo usted mismo sus propios periódicos, novelas, revistas, lo que sea. Estoy muy orgullosa de usted. En esta última lección, en esta última hora que vamos a compartir en lo que es estrictamente las formas del inglés, vamos a hablar de lo que hace la sal y la pimienta de un idioma, las pequeñas cosas, los pequeños detalles que dan colorido, que dan sensación y sentimiento a nuestra conversación, que sea en un idioma o en otro. Vamos a comenzar con una frase que se dice able to. Y aquí en mi pizarra verde tengo presente, pasado y futuro. Present, past, future. Able to. I am able to. You are able to. He is able to, etcétera, etcétera. Able to quiere decir estar en la capacidad de poder. Otra manera de decir, yo puedo jugar tal deporte. I'm able to play. I am able to cook very good. I am able to learn many languages. Estoy en la capacidad de, tengo la habilidad de hacer una u otra cosa. Y vamos a ver esa expresión en sus tres tiempos. Primero, to be able to, como lo acabo de decir, necesita del auxiliar to be. Por lo tanto, las personas van con am, are o is. Esas son las tres posibilidades del verbo to be en el presente. Y después estas tres se combinan con able to, I am able to, A-B-L-E, y añadimos un verbo más. ¿Qué es lo que podemos hacer? I am able to sleep very well. I am able to sleep, I am able to jump very high. Soy capaz de, tengo la capacidad de, puedo saltar muy alto. Ahora que nos vamos a los Juegos Olímpicos, a ver si les sirve de algo. I am able to read 20 books in one night. A lo mejor un poquito exagerado, ¿verdad? Soy capaz de, puedo leer 20 libros en una noche. Entonces, la estructura va así. La persona, y vamos a poner una P de persona. Escoge cuál conjugación va con esa persona del verbo to be en presente, present, able to, más un verbo en su forma simple. Muy fácil. Vamos a pasar al pasado. I was able to. Last year, I was able to climb a very high mountain. El año pasado pude subirme una montaña muy alta. Subí el Everest o alguna cosa grandiosa así. Last year, I was. Y la otra manera de conjugar I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Entonces, was y were son las dos opciones para la conjugación del verbo to be en el pasado. Y una vez más tenemos a able to, A-B-L-E-T-O, y el verbo en su forma simple. Le vamos a añadir acá abajo. Muy bien. Last year, I was able to go on vacation for 1 month. Last year, I was able to go on vacation for a whole month. El año pasado pude irme de vacaciones todo un mes. El año pasado, porque estamos en el pasado, we were able to drive across the country. We were able to drive across the country. El año pasado pudimos manejar a través de todo el país. Qué bonitas vacaciones, ¿verdad? Una cuestión magnífica, sobre todo en este país de los Estados Unidos, cuando hay tantas cosas que ver. Se lo recomiendo si tiene. Last year, they were able to go to Europe. El año pasado tuvieron la capacidad, tuvieron el dinero realmente de poder irse a Europa todos juntos. Last year, they were able to go to Europe all together. Y en el futuro,
Usted sabe que a mí me encanta hablar del futuro, porque el futuro es lleno de esperanza, el futuro es lleno de esperanza, sobre todo cuando hablamos de lo que podemos hacer, de lo que esperamos poder hacer. Entonces, una vez más, la persona. ¿Y se acuerda cómo son todas las cosas en el futuro? Sí, la persona con will, el verbo, y nuestro verbo auxiliar era el verbo to be. I will be, y entramos a able to. I will be able to más un verbo. I will be able to graduate next month. Voy a estar en la capacidad de graduarme el próximo mes. He pagado todas mis cuentas, he tomado todos los cursos que necesitaba. I will be able to speak English very well at the end of this course. Yo voy a poder hablar inglés muy bien al final de este curso. Y estamos casi ahí, ¿verdad? You will be able to swim very well after your swimming class. Tú estarás en la capacidad, tú podrás nadar muy bien al final de ese curso de natación. You will be able to dance all night, esas promesas. Sí, venga a nuestro crucero y bailará todas las noches y se paseará todas las tardes y encontrará el amor de su vida, ¿verdad? Muy interesante. Si ve cómo está aquí, la estructura no cambia, se parece a otros verbos que hemos visto antes. Ahora vamos a escribir oraciones acá debajo para que usted tenga algunos ejemplos que quisiera incluir dentro de su cuaderno, dentro de su libreta que ha estado escribiendo hasta ahora. Por ejemplo, un ejemplo para el presente y vamos a usar, ya le he dicho muchos ejemplos con mi persona, vamos a usarle a usted como ejemplo. You are able to. ¿De qué es capaz usted? ¿Qué es lo que usted puede ser? You are able to. You are able to. You are able to speak English now. Usted está en la capacidad de hablar inglés ahora. Usted puede hablar inglés ahora. English. Now. Y now es ahora. Solamente ahora que hemos terminado todos estos cursos que se ha esforzado usted tanto. Ahora, I am not able to write in a straight line. Yo no puedo escribir en una línea recta. ¿Eh? Pero pasemos al pasado y usemos a ella en el pasado. Vamos a usar un nombre muy común. Jane. ¿Qué le vamos a hacer a Jane? Acuérdense que este segundo ejemplo va a ser en el pasado. Jane es she, ¿verdad? I was, you were, he was, she was. Jane was able to. Comencemos por ahí. Jane fue capaz de, pudo, tuvo la capacidad de. Jane was able to. ¿Sabe lo que pudo hacer ella el año pasado? Pudo ir a China. Jane was able to go to China last year. Qué bonita la China. A mí siempre me ha gustado y siempre me gustaría ir. A ver si a mí también se me hace realidad esa capacidad de poder ir. A lo mejor tuvo dinero suficiente. Last year. Muy bien. Y por último, vamos a buscar un ejemplo con el futuro de able to. Una persona. Y usemos a ellos. They will be able to come visit next year. They will be able to come visit me next year. Ellos van a poder venir a visitarme. Y vamos a comenzar un poquito más para acá. Ellos will be, como todas las personas en el futuro, able to, ellos podrán, able to, come, venir a, ¿qué? ¿Visitarme? Come, visit me next, ¿qué dijimos? Del próximo año y quiero ser más preciso. Next fall, el próximo otoño.
Muy bien, tenemos 3 ejemplos dentro del presente, present, past y future. Leámoslo juntos. Usted primero lea la primera oración. Excelente, verifiquemos juntos. Léala conmigo. You are able to speak English now. Usted puede, are able to, speak English now. Usted, otra traducción sería, tiene la capacidad de. Y usted tiene la capacidad de hablar, speak English now, inglés ahora. Una última vez juntos. You are able to speak English now. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es poder decirlo y creerlo. Ahora, el ejemplo del pasado. Jane was able to go to China last year. Jane was able to go. Jane pudo, was able to, pudo ir, go, a la China, to China, el año pasado, last year. Otra traducción sería Jane tuvo la capacidad, tuvo la oportunidad, estuvo disponible a ir a China el año pasado. Leámoslo junto en inglés. Jane was able to go to China last year. Y por último, en el futuro, ellos podrán venir a visitarme el próximo otoño. ¿Listo? Inténtelo solo primero. Muy bien. They will be able to come visit me next fall. They will be able to come visit me next fall. Muy bien. Y ya que estamos hablando de las cosas que podemos o no podemos hacer, a veces las cosas no son tan claras ni son tan precisas como quisiéramos. Por lo tanto, en español mismo decimos quizás ellos podrán venir a visitarme el próximo año. O quizás tú puedes hablar inglés ahora, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero que me acompañe a la pizarra blanca que tengo a mi derecha para poder hablar de esta palabra quizás. ¿Se acuerda de esa canción? Quizás, quizás, quizás. Quizás en español, ¿qué quiere decir maybe en inglés? ¿Se acuerda de la canción? Quizás, quizás, quizás. Ahí está. Y maybe se escribe M-A-Y, como el mes de mayo. Maybe. Maybe. Muy bien. Generalmente, quizás también quiere decir que es una incertidumbre. Y el pasado es y no se puede cambiar. El presente, pues lo estamos viviendo ahora y aunque el presente a veces trae sus incertidumbres, quizás se refiere en su mayoría de tiempo a el futuro. Quizás voy a ir de vacaciones el próximo año, quizás tú me llamarás mañana, quizás ellos se mudarán a otro país en el futuro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, usted va a notar que los ejemplos que vamos a hacer con maybe, quizás, van a ser en el futuro. Vamos a comenzar con un ejemplo muy simple. Maybe I will call him. Maybe I will call him. Quizás le llamaré a él. Call him. Muy bien. ¿Qué más? Yeah, maybe I'll call him tonight. Maybe I'll call him next morning. Maybe I'll call him next week. Maybe I'll call him next year. Maybe, quizás, you will, que sería una de las posibilidades. Maybe you will go to Mexico. To Mexico in the summer. Maybe you'll go to Mexico with her. Maybe you will go to Mexico to see your family, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan nuestras 3 puntitos? Querían decir etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más estamos hablando del futuro. Maybe he will go with you. Quizás él irá contigo. Maybe he will go with you. Maybe he will go with you. Maybe he will go with you to the movies. Maybe he will go with you to the beach. Maybe he will go with you a Dios sabe dónde, ¿verdad? Quizás, quizás, quizás. Las posibilidades son infinitas. Quizás, maybe she will
Maybe she will learn French, and maybe she will learn French next year. Maybe she will learn French in France. Quizás, porque uno nunca sabe. En Francia hay tantas cosas que hacer que la última veces parece que es aprender francés. Maybe she will learn French. Maybe she will learn French if she goes to France. ¿Qué le parece esa oración? Maybe, quizás ella aprenderá francés si ella va a Francia. Ahora, maybe it will stay here. Maybe it will stay here. ¿Qué quiere decir eso? Quizás eso se quedará aquí. Here. Maybe it will stay here. Maybe it will stay here until I come back. Hasta que yo regrese. Maybe we will. Maybe we will visit you. Maybe we will visit you. Maybe we will visit you at the hospital. Quizás te visitaremos nosotros. El nosotros está acá y el te por acá. Maybe we will visit you. Pero usted ya no se equivoca, ¿verdad? Porque el futuro lo conocemos, aunque sea en inglés, aunque no sepamos cuál sea realmente lo que pasa. Maybe, en los últimos dos ejemplos, el quizás no siempre puede ser dentro de una afirmación. Uno puede decir, quizás no vendrán ustedes a mi fiesta. Maybe you will not come to my party. Come to, etcétera, etcétera. Maybe you will not come to my graduation. Maybe you will not come to the beach with me. Entonces, fíjese que el not viene aquí, entre el will y el come. Maybe you will not come, entre el will y el verbo en su forma simple. Vamos a hacer con they también un ejemplo negativo. Maybe they will not. Maybe they will not eat. Les invitamos, pero ojalá que quizás no van a comer. Yo conozco algunos adolescentes que comen tanto que a veces también espero que vengan a mi casa, pero no arrasen con todo. Maybe they will not eat the food I prepared. Quizás no comerán la comida que les preparé. Maybe they will not eat my food because they don't like it. Quizás lo más probable no van a comer porque no les guste mi comida. Ahora, ya vimos maybe. Hicimos varios ejemplos. Hicimos ejemplos con su forma, con las cosas que quizás no vayan a suceder. Y si nota usted, mientras yo hacía esos ejemplos, incluía muchas razones. En español, cuando pedimos razones, preguntamos ¿por qué? Why? Why? Why is the sky blue? ¿Por qué es el cielo azul? Why did you not call me yesterday? ¿Por qué no me llamaste ayer? Why do you love me? ¿Por qué me quieres? Why do you learn English? ¿Por qué aprende inglés? Y la respuesta, aunque en español preguntamos por qué, y la respuesta también es porque son dos palabras diferentes en inglés que en español. Vamos a ver, las preguntas siempre son why, y necesitan de la ayuda de nuestro auxiliar, nuestro taxi de las preguntas, do. Why, do o does, ¿verdad? Dependiendo de qué persona se usa, la persona y el verbo. Muy fácil. Y un signo de interrogación. Why do I call you? ¿Por qué te llamo? Why does he play football? ¿Por qué juega el soccer? Perdón, ¿por qué él juega fútbol americano? Mire, hasta yo me confundo a veces. Why do they look at us like that? ¿Por qué nos están viendo así? Y la respuesta no se usa why, sino es because. 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 Y hasta ahora habíamos hecho respuestas a las preguntas con sí o no, o con respuestas completas. Pero cuando queremos decir por qué, acuérdense que en inglés
En español, el porqué de la pregunta va junto. ¿Por qué? Va separado, perdóneme. ¿Por qué sucede tal y tal cosa? Y lleva acento. Y en la respuesta, aunque es la misma palabra, se escribe diferente. Se dice, porque fulanito de tal me hizo tal y tal cosa. Un ejemplo muy simple. ¿Por qué no le hablas a él? Why do you not talk to him anymore? ¿Por qué ya no le hablas a él? Because, porque él se portó mal conmigo. Because he acted wrong towards me. Así que because es porque, no por qué la pregunta, sino porque. La respuesta, la razón. Because, y la estructura va así. Because I, la persona, because you, because he, because Jane, because they, because my family. Porque la persona y el verbo y todo lo que usted quiera añadirlo acá. Why do you play the piano? Because I practice every day. Because I like it. Because my mother taught me. Porque mi madre me lo enseñó. Muy fácil, ¿verdad? Why, ¿por qué? La pregunta. Y because es la razón. Porque sí. Because, no se dice porque sí en español. Because I want to. Porque yo quiero. Porque me da la gana. Because I, la persona, want to, el verbo. Note la estructura. Note con los ojos, anote con la mano, en su libreta le será muy, pero muy útil. Y lo vamos a seguir viendo y yo creo que hasta ahora usted lo ha notado mucho, lo ha escuchado mucho y en nuestras conversaciones lo verá aplicado una vez más. Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a regresar con otras pequeñas sutilezas del idioma, con esas cosas que dan la sazón a cada idioma, en este caso al idioma inglés, pequeñas cositas que usted podrá usar para adornar ahora su conocimiento de este idioma tan práctico. Le veo dentro de un momento. En esta segunda parte de nuestra última lección formal, vamos a hablar un poquito de los deseos y de algunas preguntas que nos ayudan muchísimo en inglés. Vamos a comenzar con los deseos y para eso quiero que me acompañe una vez más a mi pizarra blanca. Wish. Wish puede ser un verbo, pero también puede ser un sustantivo que quiere decir deseo. Make a wish. Haz un deseo. Cuando va a soplar las velas de cumpleaños, después de que le han cantado Happy Birthday to You, le dicen make a wish. Haz un deseo. Pero también puede ser el verbo desear. Me gustaría desear. Y se lo voy a poner acá abajo la traducción. Desear. Y vamos a conjugar ese verbo. Yo deseo, tú deseas, él desea, nosotros deseamos, ustedes desean, ellos desean. I wish. I wish you were here today. Hay una canción que dice así, I wish to win the lottery, I wish I had many cars, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con I. I, you, he, she, it. Nuestras personas de siempre. She. Y si algo aprendido en este curso son los pronombres personales, ¿verdad? ¿Verdad? Verá. I, you, he, she, it, we, you y they. Vamos a ver. They. Y vamos a completar esto con varios deseos, porque todos tenemos deseos en esta vida. Así que todos vamos a tener una oportunidad de hacer un deseo. I wish to. Generalmente va con el to. I wish to win the lottery. Win the lottery. I wish to win the grand prize. I wish to win her love. Deseo ganarme su amor. I wish to win the lottery. Deseo ganarme la lotería. I wish to win the grand prize. Deseo ganarme el premio mayor. Para usted, un deseo para usted. You wish to go on vacation. You wish to go
on vacation to Europe. You wish to go to Europe. You wish to go to Africa. África parece interesante. You wish to go to Asia, al Asia, ahí con tantas cosas exóticas y el calor y que los chinos, de los japoneses, los tailandeses, las islas preciosas. You wish to go. Y generalmente esas cosas grandes con las que se necesita mucho dinero son realmente deseos que a veces tenemos la posibilidad de completarlos, de hacerlos verdad. Ahora él, he wish, y en este caso tiene un deseo de que otra persona haga algo. He wish she called. Ahora, mire cómo esto se forma un poquito diferente. Hasta ahora teníamos la persona wish to, la preposición to, y después el verbo en su forma simple. Pero cuando he wish she called, como es algo un poquito indeciso, y hasta ahora hemos visto que generalmente cuando hablamos de cosas inciertas o de condiciones que también son inciertas, tenemos que cambiar nuestro verbo al pasado. El de wish todavía está en el presente. He wish she called. Y called es el pasado. ¿Y cómo sabe usted que es el pasado? Porque el pasado de los verbos regulares termina en ed, ¿verdad? Y cuando entramos en el inglés, a todo lo que es no verdad, ya que porque es en el futuro o porque es una incertidumbre, como con los deseos, no siempre se hacen realidad, entonces entramos automáticamente en el pasado. He wished she called. She wished she called. It wished she gave it some food. Ese quisiera que le den una comida, ese gatito. The cat wished he got fish for dinner, etcétera, etcétera. Vamos a practicar lo mismo con esto de los deseos que son, quizás sucederán o quizás no sucederán, y vamos a ver cómo eso cambia nuestro verbo al pasado, el verbo que estamos, de lo que expresa lo que estamos deseando. We wish you came. We wish you came. Y came viene del verbo come, venir. Ahora, came es un pasado irregular, pero sigue siendo un pasado, aunque no termine en ed. Así que, por lo tanto, lo voy a subrayar para que usted recuerde que es un pasado. We wish you came. Nosotros deseamos que ustedes vinieran. Nosotros deseamos que ustedes vengan. We wish you came to visit us. We wish you came on vacation with us. We wish you came to the restaurant with us. We wish you came to the movies with us. You wish. Ahora, en esta vamos a cambiar un poquito más. You wish. Ustedes desean, y hay un deseo de algo. You wish for good health, buena salud. You wish for good health. You wish for a good life. Ustedes desean tener una vida agradable, una vida buena. You wish for, desear, tener un deseo, desear algo. You wish for a good meal. Tiene el deseo de tener una buena comida. And they wish for, ¿qué podrán desear ellos? Ellos desean, tienen un deseo de visitarles. They wish for you to visit them. Más bien, wish for you to visit them. Ellos desean que ustedes los visiten. Y ahora usted me dirá, qué complejo. ¿Verdad? Estamos en lo último, en lo más complejo. Yo le dije, este curso iba a tener un nivel medio, un nivel de principiantes, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Así que esto no le debiera tomar por sorpresa. They wish for you to visit them. Ellos desean que ustedes les visiten. They wish for you to visit them. Vamos a leer esta lista de deseos que tenemos y en sus varias formas.
El primer deseo es simple. Deseo que algo suceda. I wish to win the lottery. Deseo que gane la lotería. I wish to win the grand prize. I wish to win your love. Segundo, you wish to go to Europe. Una vez más tenemos la persona, wish, to, el verbo en la forma simple. Y I wish to sleep well tonight. Pudiera ser otra cosa. You wish to drink the best wine in the world. Usted desea tomar el vino más exquisito, el mejor vino del mundo. A lo mejor es usted un gran conocedor de vinos. Ahora, estos son los deseos en relación a otras personas. He wished she called. Y cuando deseamos en respecto a las otras personas, generalmente los deseos de uno son más fáciles de que sucedan, que se conviertan en realidad, pero los deseos que uno tiene de las otras personas, bueno, uno no tiene control sobre las otras personas, por lo tanto, son parte de lo irreal, de lo que pudiera ser, que no hay una certitud de ser, y por lo tanto pasamos al pasado. He wished she called. She wished he came to visit her. She wished they gave her a nice present. Ella desea que le dieran un regalo muy bonito. Ahora, we wish you came. Una vez más es la misma situación. Tenemos deseos de otras personas hacia nosotros. Por lo tanto, en lo irreal usamos el pasado. We wish you came for Christmas. We wish you called us more often. Nosotros desearemos que ustedes nos llamaran más a menudo. Y cuando deseamos por cosas, you wish for good seats at the movie. Ustedes desean tener buenos asientos cuando vayan a la película o cuando vayan al teatro. You wish for good seats at the theater. Oh, you wish for a good life. Y en este caso no está el a, y se lo puedo añadir aquí. You wish for a good life, una buena vida. You wish for buena salud. You wish for good health, que había sido nuestro ejemplo primero. Y por último, nuestra oración última y más compleja. They wish for you to visit them. Ellos desean que ustedes les visite a ellos. Que en español, traducción verbal, pues no funciona tan bien, no suena tan bien, pero usted ya entendió la idea. They wish for you to visit them. Excelente trabajo. Ahora vamos a pasar a mi pizarra verde. Y me dirá, pero si está vacía, generalmente usted, maestra, nos tiene todo tipo de cosas preparadas. Como le dije antes, a veces los deseos que tenemos de otras personas están en todo lo que tiene que ver con la incertidumbre. Vamos a hablar de ¿qué tal si? De la pregunta ¿qué tal si esto o lo otro sucediera? Y se escribe y se dice así. What if? What if? ¿Qué tal si? What if? Y acá abajo la traducción. ¿Qué tal si? Y no se preocupe. ¿Qué tal si yo me vengo para tu casa esta noche? Y la pasamos bien, agarramos unas películas y comemos un poquito de popcorn y después, bueno, ahí tranquilos, una noche tranquila entre amigas. What if? Entonces aquí van a venir las personas y el típico I, you, he, she. What if she? What if it? ¿Qué tal si ese? What if we? ¿Qué tal si nosotros? What if you? ¿Qué tal si ustedes? What if they? ¿Qué tal si ellos? Y claro, nos falta algo, ¿verdad? Nos falta el verbo que nos dice ¿qué tal si yo viniera? What if I came tonight? What if I came tonight? Usted me dirá, hasta ahora siempre hemos añadido el verbo en su forma simple, pero como le había explicado antes, cuando hablamos en todo lo que tiene una posibilidad de no ser real, de que no suceda como algo que 100% seguro, entonces tenemos que entrar al pasado y al pasado simple. Lo único que el verbo come es un verbo irregular y en su forma pasada es came. What if you read that book? ¿Qué tal si leyera usted ese libro?
Le ayudaría, aprendería mucho. What if you read that book? ¿Se acuerda que read y read se escriben igual? Pero como sabemos que tenemos que hablar del pasado cuando hablamos del what if, entonces usted sabe que esto se pronuncia red, como si fuera el color rojo. What if he, what if he ate that food? Que ya está expirada, ya está pasada. What if he ate that food that expired yesterday? ¿Qué tal si se comiera esa comida que ya se había pasado la fecha ayer? ¿Se enfermará? ¿No se enfermará? Sabrá uno, ¿verdad? Voy a poner el signo de interrogación acá para que no se olvide que estamos hablando de preguntas. What if she danced with him? ¿Qué tal si ella bailara con él? A lo mejor después se hacen amigos y quién sabe, o a lo mejor se ganan ese premio tan bueno porque los dos son muy buenos bailarines, ¿verdad? ¿Qué más? What if it entered the house? ¿Qué tal si entrara en la casa? Ese gato se tiene que quedar afuera. ¿Qué tal si se mete? What if it entered the house? What if we? ¿Qué tal si nosotros? What if we invited the Perez family for dinner? What if we invited? Y fíjese como aquí, ya que estos son verbos regulares, terminamos con ed y eso nos marca el pasado simple. What if you went to the movies tonight? ¿Qué tal si fueran a ver una película hoy noche? Went es el pasado de go. What if they went to the beach in the evening? What if they went to Las Vegas for their anniversary? ¿Qué tal si fueran a Las Vegas por su aniversario? What if, ya hicimos we, ya hicimos you, ustedes, y por último, what if they? What if they, ¿qué pudiera ser? What if they walked every day for a month? ¿Qué tal si caminaran todos los días por un mes? ¿Se sentirían mejor? ¿Tendrían más energía? ¿Perderían peso? ¿Verdad? Y mire, una vez más, fíjese en la estructura sobre todo, anótelo en su cuadernito. Estos son los últimos tips, los últimos secretitos del idioma. What if quiere decir ¿qué tal si? La persona, acuerde que cualquiera de estos pronombres pueden ser reemplazados por nombres de personas, por ejemplo, what if Juan read that interesting book. ¿Qué tal si Juan se pusiera a leer ese libro interesante? What if my family? ¿Qué tal si mi familia invitara a tu familia? What if my family invited your family for dinner? Etcétera, etcétera. Y por último, los verbos tienen que ser en su forma de pasado simple, que sea añadiendo ed a los verbos regulares o usando su forma particular para los verbos que cambian, los verbos irregulares en el pasado. Una vez más vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a regresar con más inglés avanzado. Y usted va a tener que tomarse una pausita usted mismo, tomarse un refresco, despejarse la mente, porque va a ser un poquito complicado quizás, pero usted va a ver y se va a sentir orgulloso al ver que va a poder entenderlo porque ya ha llegado a lo máximo, a la creminata del idioma inglés. Nos vemos dentro de un momento. En esta última parte de la última lección de este video, vamos a hablar de cosas que pudieran suceder. Hablamos de los deseos, hablamos de varias cosas y ahora vamos a ver de lo que pudo haber sucedido, lo que debía haber sucedido y de lo que habría sucedido si solamente. Ahora me voy a poner romántica. No se olvide que a mí me gustan las canciones, así que con cuidadito. Vamos a ver, pudo haber, en inglés se dice could have. Se pone la persona, aquí está nuestra personita, P de persona, y después viene could have, could, C-O-U-L-D, acuérdense que la L no se pronuncia, could have. El have es, en este caso, un verbo auxiliar. Simplemente nos indica ese tiempo del pudo haber sido tal y tal cosa, pudo haber sido tan bonito, pudo haber sido tan feo. La persona could have más un verbo
Ahí están nuestros verbos encasillados en sus cuadritos. Pudo haber, comencemos con la primera persona. Yo pude haber ido a tu casa. I could have gone to your house. ¿Y qué pasa con este verbo? Este verbo va a estar en el pasado simple. Lo voy a poner acá arriba. Past. Y acuérdense que el pasado simple es muy fácil con los verbos regulares porque se añade simplemente E y la D al final. Pero hay toda una lista de verbos irregulares de los cuales vamos a hablar en la próxima lección, no se preocupe, donde se cambia, casi toda la palabra cambia. A veces cambia un poquito, a veces cambia más, es difícil reconocerla desde su forma simple. Pero no se preocupe, aquí lo vamos a hacer con calma y usted podrá entender. I could have, ¿qué cosa? I could have played soccer when I was young. Yo pude haber jugado fútbol cuando yo era joven. You could have, deje ver. You could have studied at the university. Tú hubieras podido estudiar en la universidad. She could have gone to China. Ella pudo haber ido a la China este verano, en alguna cuestión, se ganó un premio o algo. We could have bought a new car. ¿Qué cree que dije? Bought se parece a buy. Sí, bought es del pasado simple de buy. Nosotros pudiéramos haber comprado un nuevo auto. Sigamos con la otra posibilidad, lo que debía haber sucedido. Entonces otra vez comenzamos con la persona. Ya conocemos las personas de memoria. I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Y escojamos uno al azar. A ver si lo encuentro uno todavía en el aire donde lo dejé. Y vamos a hablar de she. She should have. She should have. She should have. Y de la misma manera en que could have iba con un verbo en el pasado, should have también se conjuga con el verbo en el pasado. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué será esto? ¿Se acuerda que le hablé cuando hablábamos de los deseos, de que cuando uno tiene expectativas en el futuro, pues no es 100% real, no es 100% seguro, y entramos en la dimensión, en la categoría de lo irreal, de lo no tan verdadero porque todavía no ha sucedido. Por lo tanto, tenemos que usar nuestro verbo en el pasado. Eso es una regla del inglés que no siempre se traduce literalmente en español. Por ejemplo, ella debía haber, dijimos que vamos a usarle a ella haberme llamado. She should have called me. Ahora, que ella tenía esa obligación o no, no necesariamente quiere decir que es verdad. Por lo tanto, el verbo en el pasado. Vamos a intentar con nuestra primera persona, la primera persona del singular, yo. I should have studied more for that test. Yo debía haber estudiado más para ese examen. I should have gone to see you. Yo debía haber ido a verte. Yo debía haber ido a verte. Y está en español. Haber ido, el ido es en el pasado también. Yo debía haber estudiado. I should have studied more. Está también en el pasado. Vamos a continuar con el próximo. Habría. Yo habría ido a tu cumpleaños, pero se me dañó el coche. Se me dañó el auto. Por lo tanto, vamos a comenzar. Es la misma estructura. Por eso quise introducir este tema con las tres opciones juntas. La persona, después, ¿qué cree? Would have, I would have. Y el verbo, ¿qué cree que va a ser? ¿En el presente o en el pasado? Muy bien. Ha adivinado correctamente. El verbo va a estar en el pasado. Ese past se aplica a las tres cajitas de abajo. Vamos a ver. Vamos a cambiar de nosotros. Vamos a ser altruistas hoy. Vamos a hablar de ustedes. Ajá, chisme, chisme. They would have come to visit me. Y generalmente cuando las cosas no suceden en esta categoría de lo que habría sucedido es porque algo más, alguna
contradicción, alguna oposición se encontró en el camino. Por lo tanto, generalmente viene seguido de un but. Que lo expresemos, este but que quiere decir pero, el cual lo expresamos y a veces no lo expresamos. Porque hay veces en que las cosas no suceden como uno quiere, pero ¿de qué sirve justificarse? Vamos a ver un ejemplo. I would have been on time. Yo hubiera estado a tiempo, but there was a lot of traffic. Pero había mucho tráfico. I would have cooked dinner. But I did not have any rice. I didn't have any rice. I would have gone to the beach, but the sun was not shining. No nos vamos a ocupar de la segunda parte, simplemente quería usarlo como un ejemplo para que usted vea esa oposición que existe en lo que habría hecho, porque generalmente nos gusta justificarnos, ¿verdad? O porque a veces sí, las situaciones no se prestan para que podamos hacer lo que nos proponemos. They would have visited Disneyland. They would have deje ver, eaten at that restaurant. They would have fallen off the bridge. Se hubieran caído fuera del puente. Pero algo les salvó, ¿verdad? Pero algo sucedió que no permitió que esto sucediera. Vamos a continuar de nuevo, vamos a volver al principio de todo esto, porque le voy a enseñar también que en estas cosas, en el pudiera, en el debía, en el habría, todas estas posibilidades, cosas, también hay posibilidad de que no sucedan. Por ejemplo, una vez más, I could not es una cosa, yo no podía, but I could not have, y me hizo dudar por un momento. I could not have come to your party. Más el verbo, y estos verbos siguen el pasado. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? Solo una cosa ha cambiado aquí, el not, que pone un tinte negativo a la situación, un tinte de, pues, por ejemplo, no pudo haber sucedido algo que no pudo haber sucedido. I could not have eaten your food porque no estaba en casa. Yo no pude haberme comido tu comida porque yo no estaba en casa en ese momento. No es posible. No pudo haber sido. I could not have stolen the money. Yo no pude haber robado ese dinero porque, y lo vamos a anotar acá. Because, ¿se acuerda? Porque, la razón. Because I was in another city. Estaba en otra ciudad en ese momento. I could not have tomado the last cup of milk because I drank water, etcétera, etcétera. No pudo haber sido. Generalmente, si ya notó en los ejemplos, es casi como una defensa de lo que uno, pues no es posible, no pudo haber sucedido. Y ahí está, no pudo haber sucedido. Vamos a ver, cuando queremos expresar que no debía haber, no era mi responsabilidad, no debía yo haber hecho tal y tal cosa, o quizás a lo mejor fue una mala idea. Y por lo tanto lo mismo sucede. Tengo la persona, no cambia, y tenemos a should, tenemos a not en el medio entre should y have, se entromete have, más su verbo en el pasado. Vamos a ver. I should not have called him. No debía haberle llamado, no fue una buena idea, estaba de mal humor, total nos terminamos peleando, yo qué sé qué más. You should not have come tonight. No debiste haber venido hoy. Y no sé, porque es que estoy muy ocupada, no tengo tiempo de atenderte, me tengo que ir dentro de un momento. They should not have bought that car. No debieron haber comprado ese auto. Está en pésimas condiciones. No va ni para adelante ni para atrás. Y total que fue una pérdida de dinero.
We should not have gone to California on vacation. No debimos haber ido a California de vacaciones, estaba muy caro, el tiempo estaba horrible, estaba lloviendo, se estaban derrumbando las montañas llenas de lodo. Cada cosa que pasa aquí en cuanto a fenómenos naturales es increíble. Vamos a ver. Y would también tiene una manera de decir que no habría sucedido algo. Una vez más tenemos a la persona, y aquí nos olvidamos de ponerle a la personita. ¡Ting! Está la persona, y usted ya puede adivinar cómo va a funcionar esto. Would, W-O-U-L-D, not have, más el verbo en el pasado, ¿verdad? I would not have, no habría, I would not have called. Si hubiera sabido que no ibas a estar en casa, no habría llamado. I would not have bought that car. No habría comprado ese auto. Nosotros no habríamos, ¿qué sería? No habríamos estudiado tanto si hubiéramos sabido que ese examen iba a ser tan fácil. We would not have studied that much. Y generalmente esto viene, como vio en mis ejemplos en español, sí, con una condición. Yo no hubiera hecho tal y tal cosa si es que hubiera sabido por adelantado que no valía la pena, ¿verdad? Entonces viene con if. If, que quiere decir sí. If. They would not have bought that car if they knew it was no good. No hubieran comprado ese auto si hubieran sabido de antemano que no valía para nada, ¿verdad? Ahora dijimos que en la negación de could, el de no pudo haber sucedido, generalmente va acompañado de una razón, el because, pero no le expliqué qué es lo que viene acompañado cuando no debía haber sucedido algo. It should not have broken down. No debió haberse roto, no debió haberse dañado. It should not have broken down because, y generalmente damos una razón a las cosas. Porque lo acabo de comprar, no debió haberse dañado, porque acabo de comprarlo. Está nuevecito. Because it is brand new, porque está nuevecito. Y because está mal escrito. Vamos a quitarle esa A de intrometida y la vamos a dejar ahí. Hacerle una... Ahí estamos mejor. Because. Muy bien. Vamos a revisar estas tres expresiones muy propias del inglés. Y tenemos sus traducciones en español, pero quiero que se habitúe, y se lo estaba diciendo desde un principio, a pensar en inglés. Pudo haber, las cosas que pudieran haber sucedido, vamos a comenzar haciendo la afirmación de que pudo haber sucedido y después vamos a decir que no pudo haber sucedido. Vamos a comenzar con él. Él pudo haber, ¿qué más? Él pudo haberse caído. He could have fell. Pudo haberse caído, qué loco, como se subió al árbol. He could have fell. Fell es el pasado de fall, caer. Pero ahora podemos decir y asegurarnos que no se pudo haber caído porque estaba asegurado con unas cuerdas y todo. He could not have fell because He could not have fell. Otro ejemplo. Ella pudo haber venido. Ella pudo haber venido, pero no le dio la gana a lo mejor. She could have come. She could have come. Tenía la posibilidad, estaba dentro de una capacidad de haber venido. Pero no. En este rato, no. Está claro que no pudo haber venido y generalmente viene acompañado de una razón. Porque estaba enferma en el hospital. ¿Qué más se puede hacer? She could not have come. She could not have come because she was sick at the hospital. Vamos a pasar a lo que debía haber sucedido o lo que no debía haber sucedido desde un principio. Vamos a ver. Y note que las entonaciones de las oraciones afirmativas son a veces diferentes. Un poquito más fuertes son cuando usamos el not. Cuando tratamos de decir que algo no debió haber sucedido o no pudo haber sucedido. Como que son más intensas
Vamos a seguir con los ejemplos. Realmente es la mejor manera de explicar y de entender las cosas. They should have written sooner. Debieron haber escrito antes. They should have written sooner. ¿Verdad? They should not have written sooner. No debieron haber escrito antes, porque entonces ahora pasó tal y tal cosa. Vamos a ver otro ejemplo. We should have called you before we came. Debimos haberte llamado antes de haber venido. We should have called you before we came. We should not have called you. No debíamos haber llamado. No te debíamos haber llamado. We should not have called you because you were busy. Porque tú estabas ocupada. De ganas te interrumpimos. ¿Verdad? Y vamos a pasar al habría. I would have gone to Europe last fall. Yo habría ido, pero, bueno, no tuve dinero, but I didn't have any money. I would have gone to Europe, but I didn't have money. Yo habría ido al cine. I would have gone to the movies, but my mother said, no. Muy bien. She would have cooked for you, but you never came. Ella hubiera cocinado para ti, pero tú nunca llegaste. Ahora, vamos en la forma negativa. She would not have cooked for you. Ya no lo hubiera hecho. No lo habría hecho. She would not have cooked for you if no habría cocinado si ella ya hubiera sabido antes que no ibas a venir. If she knew you were not coming. No lo habría hecho. She would not have cooked for you if she knew you weren't coming. Nosotros, we would not have bought that car. Nosotros no habríamos comprado ese auto si nosotros hubiéramos sabido que estaba tan malo. If we knew it was in such a bad condition, if we knew it was so old, si hubiéramos sabido que era tan viejo, pero nos metieron gato por liebre. Ahora, antes de concluir con este tema, yo quisiera hacerles notar algo. Could not, should not, would not. ¿No le parece que como que son palabras muy largas y que pudiéramos hacernos un ejercicio de contracción? Ah, sí, acompáñeme a mi pizarra blanca acá para practicar nuestras contracciones. Ya sabe que es uno de mis ejercicios favoritos. Contraiga el estómago, contraigase la columna y mire que derechito se le ve. No, ese tipo no. Vamos a ver. Could not. Voy a escribir could not. ¿Cómo cree que usted que esto se contrae? Vamos a ver. Could not se contrae de la siguiente manera. Could lo escribimos en su totalidad. Acuérdense que la L no se pronuncia. La N de not, el apóstrofe que va a reemplazar a la O y la T final. Couldn't. We couldn't come. No pudimos venir. We could not come. Lo mismo. We couldn't come. Pero como que se me hace más cómodo decir couldn't en vez de could not. Es una manera correcta, es una manera formal, pero eso es lo que usted va a oír más comúnmente. Ahora, should not. Vamos a poner la traducción aquí. Could not es no pudo haber. No pudo haber, no podría haber, como usted quiera decirlo. En español cambia con las personas, pero en inglés no. Nos facilitan el trabajo, ¿verdad? Ahora, should not. S-H-O-U-L, que no se escucha, D, not. Vamos a usar el mismo principio que usamos para could not. Vamos a agarrar estas dos y ponemos S-H-O-U-L-D, should. La primera N de not. El apóstrofe que va a reemplazar a la O y la T. Shouldn't. No debía haber. No debía haber sucedido. It shouldn't have happened. It shouldn't have happened. It shouldn't be like that. No debiera ser así. No es justo. No debiera ser así. It's not fair. It shouldn't be like that.
Vamos a poner su traducción de este lado y lo vamos a poner en rojo. No debía haber sucedido, no debía haber pasado, no debía haber llamado, no debía haber, etcétera, etcétera. Acuérdense que esto siempre va en unión con otro verbo que nos dice exactamente de lo que estamos hablando. Y por último tenemos a habría, would, would. Vamos a poner a nuestro would y a nuestro not. Would, W-O-U-L-D, la L que no se pronuncia, N-O-T, not, would not. Y al contraerlo, ¡tararán! Arte de magia, copiamos todo el verbo, would, la N de not, el apóstrofe que reemplaza la O y la T. Como le he dicho antes, a lo mejor parece que no nos ahorramos muchas letras al escribir, pero sí al pronunciar. La diferencia entre would, not y wouldn't es significativa y usted debe conocerla. Y su traducción es no habría. No habría sucedido. It wouldn't happen. It wouldn't have happened. No habría sucedido. Y acuérdese que todos estos vienen, esa simplemente es la contracción. Fíjese en mi pizarra verde, la contracción del could y el not, pero todos estos pequeñines necesitan todavía del verbo have y del verbo que le sigue, que nos dice con exactitud de lo que estamos hablando. Voy a borrar a nuestras traducciones rápidamente porque ya sabemos lo que quiere decir y ya lo anotó en su libreta, ¿verdad? En su cuaderno, para no olvidarse. Todas estas siguen usando a have. ¿Y qué más? Al verbo más un verbo. ¿Y ese verbo está en el presente, el pasado, en el futuro? En el pasado. Y lo voy a poner en inglés. Past. Perfecto. Believe it or not, we are at the end of this lesson. Aunque usted no lo crea, hemos llegado al final de esta lección. We have arrived also to the end of this course. También hemos llegado al final de este curso. I am very proud of you. I am sure you can understand me. Perhaps, maybe, not every single word I say, but you can understand the whole meaning of what I'm saying. I am still talking very slowly for you, but you will be talking slowly at the beginning. With time, with practice, you will be speaking faster, but you will always speak correctly because I taught you the right way the first time. Congratulations. I will see you still in 2 more videos, and from now on, English only. Once again, bravo. Un aplauso. Sigue adelante. Nos vemos. Ha sido un gusto realmente.